Bueno, muchas Ahí. gracias, Seba y Benjamín. Eh, bueno, así brevemente, yo soy psicóloga clínica de adultos y, y la vida me ha llevado al tema de acompañar a vivir. Yo nunca pensé que este iba a ser un tema importante en mi práctica cuando comencé, pero el universo tiene como sus propias leyes y, me empezaron a llegar pacientes con cáncer, familias en duelo por la muerte de algún familiar, y yo diría que múltiples experiencias de ese tipo me llevaron como a tener una inmersión en este tema, a leer más, a entrenarme, y, y eso es de lo cual brevemente les puedo contar mi experiencia. Eh, Acompañar a morir, siento que no es algo fácil, eh, y básicamente es porque creo que en nuestra sociedad el tema de la muerte no se habla. Entonces es un tema tabú, es un tema que en la familia se evita hablar. Eh, Hay muchas personas que dicen, ¿para qué me voy a preocupar ahora de la muerte? Me preocupo cuando me llegue. Pero cuando nos llega, ha sido mi experiencia al ver que no hay tiempo, o estamos focalizados en otras cosas. Entonces, eh, el que no hablemos de la muerte hace que no estemos preparados cuando llegue para nosotros o para alguien cercano, y el no estar preparado genera miedo y ansiedad. De hecho, hoy día mismo en la mañana veía un noticiario y me impactaba que esta paradoja, que por un lado los índices de mortandad suben, estamos peor que el año pasado, y, y hay muchas personas que salen, que actúan como si la muerte fuera algo que le pasa a otros, como que, y esto se generaliza. O sea, nunca pensamos que la muerte nos va a llegar a nosotros. Estoy hablando en general. Es como, de hecho, hoy día el verlo en el noticiario me corrobora esta idea, que la muerte le pasa a otros, a mí no me pasa. Entonces, por supuesto, cuando alguien llega con un diagnóstico terminal o está enfermo, se produce un shock, se produce una situación de mucha angustia. Entre paréntesis, si de repente alguien quiere hacer una pregunta, yo feliz de responder. O sea, Ahí la pueden poner no. en el chat. Gracias, María Cristina. Nosotros te la podemos leer. Entonces, quizás puedo resumir algunas cosas que he aprendido en este acompañamiento. Eh, una de las cosas importantes que he podido ver es el decir la verdad. Eh, Quizás ustedes han oído hablar de un concepto que se llama la conspiración del silencio, que tiene que ver con que muchas veces, a mí me ha pasado, que la familia me dice, no le vaya a decir que se va a morir, porque va a sufrir mucho. Y el enfermo me dice a mí que mi familia no sepa que me voy a morir, porque van a sufrir demasiado. Entonces, esto que se produce eh, afecta a la familia y afecta al enfermo, porque el enfermo necesita cerrar, necesita irse lo más liviano posible. Ustedes ya hicieron las conferencias de lo que pasa en el tránsito, y la idea es como no quedarse pegado que, en cosas que no resolvió. Entonces, además, hay un hecho que las personas a veces desconocen, que cuando las personas se van a morir lo intuyen. Muchos tienen como pequeños, yo diría, como
indicadores, intuiciones. Entonces, la idea es abrir esto, porque si no, el enfermo queda muy solo, sin poder finalizar sus temas personales, quizás a veces sin poder perdonar, sin cerrar bien, y por lo tanto su paso al tránsito va a estar cargado de, de apegos, y eso sabemos que no es bueno. Entonces, eso yo diría que lo he visto en muchas familias y que es un tema que eh, de no abrirse el silencio, digamos, de no romperse el silencio, genera mucho sufrimiento. Otro de los aprendizajes es, nosotros cuando acompañamos, acompañamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que guía su muerte es el enfermo. Me ha tocado ver que de repente en la familia hay personas muy bien intencionadas que dicen o que piensan, voy a ayudar, por ejemplo, he escuchado que el libro tibetano Los Muertos ayuda, entonces eh, voy a leer algo para ver si así hay mayor comprensión. Y resulta que eso no sirve de nada, porque porque la persona quizás a veces ni se le pregunta. Si el enfermo está en negación y dice, yo no creo que me voy a morir o no acepto que me voy a morir, acompañamos en eso. Muchas veces nosotros creemos saber lo que es una buena muerte, pero eso es teórico. La buena muerte es la que guía al enfermo. Y muchas personas a veces caen en ese y lo hacen con la mejor de las intenciones, lo que yo he visto en la familia, de decir o hacer cosas que en realidad el enfermo no ha pedido, no está en ese nivel de, digamos, de sintonía, y por lo tanto le genera malestar y sufrimiento. Eh, entonces nosotros dejamos que el enfermo guíe, nosotros solo estamos. Y a veces no es fácil estar, porque hay veces que acompañamos a personas, por ejemplo, que tienen demencia o que están muy confusos. A mí me pasó una vez que yo llamo a estas personas mis maestros. Estuve con una persona que en un hospice, en que esta persona nos conocíamos, y un día que yo llegué a acompañarla, la enfermera me dijo, está un poco confusa la señora Rosita. Y yo no entendí mucho qué era lo confuso. Y, y a los 5 minutos de hablar, ella era una mujer muy inteligente, que me hablaba de su familia, su trabajo, y de repente me dice algo así como, su mamá estuvo acá. Y yo como que no entendí bien, yo dije, mi mamá murió hace años, entonces como que no le respondí, pero después me dijo, es bueno este hotel, ¿ah? En este hotel dan buena comida. Y ahí yo me di cuenta de que estaba efectivamente confusa y me empezó a hablar de distintas cosas así. Y en un momento yo me di cuenta de que yo estaba divagando, que me estaba como aburriendo. Y en ese momento, cuando percibí ese estado mental, yo dije, a ver, ¿por qué estoy aquí? Que lo que hice fue recordar mi intención. Yo no vengo aquí a entretenerme, lo que yo vengo es a servir, vengo a acompañar. Y recordar la intención de por qué estoy ahí me ayudó mucho en esa situación. Y bueno, la uso siempre, que es como que cada vez digo, ¿por qué estoy aquí? Y, y a veces es muy útil porque acompañar no siempre es fácil. No es a veces, a veces hay situaciones de mucho dolor, como digo, hay divagación, demencia. Entonces, bueno, si hacemos este servicio, es bueno saber por qué lo hacemos. Eh,
Y creo que quizás en esta experiencia también hay otra cosa que ayuda mucho, que es que estemos así como estamos pendientes de la otra persona, también que podamos al mismo tiempo saber qué nos está pasando. Yo pude darme cuenta de mi divagación porque, bueno, yo tengo un cierto entrenamiento en meditación, medito siempre, entonces eso me ayuda a saber en qué estoy. Y el saber en qué estoy hace que tenga una rápida conciencia de si estoy focalizado o no. Y en ese sentido creo que ayuda mucho el que uno pueda focalizarse en qué le está pasando en la mente, qué le está pasando en el cuerpo, porque esos son indicadores de cómo estamos en esa situación. Es poder vernos a nosotros y ver al otro. Bueno, hay tantas situaciones que se me vienen a la mente. Otra que también creo que es importante es, en nuestra sociedad nosotros estamos como muy acostumbrados a hacer cosas. De hecho, si ustedes mismas se han enfermado, alguien corre y dice, ¿quieres un tecito? ¿Quieres un guaterito? O sea, las personas que ayudan corren siempre haciendo cosas. Y lo que sucede con un moribundo es que hay veces en que no hay nada que hacer. Y la situación es como es, ¿no? Entonces ahí viene un poco como la angustia y la desesperación de la familia. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer por él o por ella? Y ahí está el tema, yo diría, más importante, que simplemente podemos acompañar siendo, siendo nosotros mismos y estando con el otro, estando presentes. A veces el regalo más grande es solo estar. A mí me ha tocado estar con pacientes en que ya muchos temas se han hablado, en que mi paciente, por ejemplo, se pone a llorar, y yo lo único que puedo hacer es sentarme al lado y tomarle la mano o abrazarlo y estar en silencio, estar con la persona. Simplemente estando presente, no haciendo nada. Lo digo porque es una situación muy común que las familias preguntan, ¿qué puedo hacer? Porque la angustia crece mucho cuando sienten que no hay nada que hacer. Entonces sí, hay algo muy importante que es estar con el otro, acompañarlo, en silencio muchas veces, eh, con respeto por lo que el otro le está pasando, compasivamente, eh, y estar atentos, atentos a lo que ocurre. No sé si alguien quiere hacer preguntas, porque... Tenemos un par de preguntas escritas, así que te las vamos a preguntar con toda confianza. Ya. Si es que prefieres no responder, o sea, con toda la confianza. Hay tres. La primera, ¿cómo le digo a un niño, preguntan, que se va a morir? ¿Cómo le explico qué es la muerte? Yo personalmente tenía pavor cuando era chico. Bueno, eso es algo muy difícil de explicarle a un niño. Bueno, depende de la edad del niño. El niño hasta los 7 años no tiene un nivel conceptual desarrollado, entonces le cuesta entender lo que es la muerte. Probablemente esto no es algo que explicarle a un niño, no es algo que se puede hacer cuando ya está en una situación crítica. Probablemente hablar de la muerte con un niño es algo que hay que hacer muy de a poco y mucho antes. Yo no trabajo con niños, pero he apoyado a papás que tienen niños y una de las situaciones que pueden ayudar es como quizás explicándole al niño cómo es la naturaleza. Eh, hay un concepto budista que es la impermanencia, que ayuda mucho a explicar el tema de la muerte, que tiene que ver con cosas muy simples, como las estaciones del año, por ejemplo. Explicarle a una persona que en
en el verano están los árboles llenos de hojas, que en otoño empiezan a caer, y que en invierno no hay hojas, pero esas hojas que cayeron ayudan como a la tierra, y que en primavera empiezan las semillitas a brotar, y que toda la vida es así. Y que probablemente, y eso nos pasa a todos, y que en esa experiencia estamos todos juntos, nos volvemos a encontrar siempre en eso. O sea, quizás lo más importante para decirle a un niño es como que nunca va a estar solo. Eso depende de las creencias. Mi creencia es que estamos todos interconectados y unidos, por lo tanto, nunca vamos a estar solos. Siempre vamos a estar todos juntos. Sí, gracias María Cristina, porque es como, tal vez otra cosa que se me ocurrió mientras tú hablabas, es este concepto de que mientras yo tenga a alguien en la memoria, lo pueda hablar, pensar de esa persona está existiendo, y tal vez existe en otra forma. Y lo que dices tú es muy claro, o sea, si una persona se va, por ejemplo, un abuelo, que puede ser común para un niño, las enseñanzas de ese abuelo, el hecho que yo las puedo poner en práctica, saber que se las puedo enseñar a mis hijos y mis nietos, tal vez puede hacer entender a un niño de que esa persona tal vez se fue en una etapa o en una forma, pero sigue en otra. Muchas gracias. Porque también me acordé, porque hay una persona en nuestra familia, donde se falleció nuestro perrito, se fue, y a esta chica que venía a visitar le decían que se había ido al sur, y al sur, y al sur, y al sur, y llevan 3 años y sigue preguntando. Entonces, por eso es una buena pregunta, porque hasta qué punto vale la pena esas como mentiras piadosas de alguna manera, versus tratar de explicarlo, aunque sea en manera conceptual. Sí. Benja, ¿tenemos alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Hablaste, María Cristina, de la meditación como una herramienta muy importante. Entonces la pregunta es si en tu experiencia le has tal vez enseñado esta herramienta a personas que tienen enfermedades terminales, o tal vez a, como dijiste, papás o hijos que estén viviendo la muerte o el proceso de muerte de un papá o de un hijo. ¿Crees que es posible enseñar esa herramienta y crees que ayuda en el proceso de la muerte? A ver, siendo muy sincera, no es. La meditación, yo he hecho talleres para oncólogos, para médicos paliativos, y la meditación sí se las enseño a ellos como una manera de cultivar la ecuanimidad en el trato paciente, como una manera de cultivar la compasión. Pero cuando una persona está en el lecho de muerte, a veces ya es muy tarde, hay dolor, hay falta de concentración, la mente es muy difícil. Por eso es que hay personas que a veces me han preguntado, bueno, ¿y cuándo me preparo para morir? Entonces, ¿cuándo me preparo? Entonces, mi respuesta es siempre la misma, hoy, ahora, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Entonces, la manera de poder generar todos los beneficios de la meditación que sí podrían ayudar en el momento de estar en el lecho de muerte, es comenzar ahora. La meditación no es fácil y no es un buen momento cuando estoy en el lecho de muerte. Yo la uso básicamente con quienes acompañan, porque genera ecuanimidad, compasión, paciencia, pero no creo que sea el momento adecuado cuando la persona está en ese trance. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Yo creo que como la gran enseñanza que me deja a mí esta charla es, claro, es como esta obsesión que tenemos como sociedad de siempre creer que podemos hacer algo para solucionar un problema. Como que esa idea de que siempre, si hay algo que no me gusta, yo puedo hacer algo para cambiarlo. Y muchas veces en la vida nos damos cuenta, hemos estudiado el Tao Te Ching, hemos estudiado tanto que hasta para las cosas más simples, a veces el no hacer es una solución. Pero María Cristina nos viene a dar el testimonio de esta experiencia de
donde realmente ya nos damos cuenta donde que estar y que no hacer parece ser la única solución. Ahí el Benja pregunta, y la meditación y lo otro y esto otro. Y simplemente estar pareciera ser que es la única manera de realmente acompañar a morir. Tenemos una persona que dijo ahí que quería dar un testimonio. Por lo general no lo haríamos, pero como Mauri lleva tanto tiempo con nosotros, vamos a confiar de corazón, Mauri, en ti, en este testimonio. Así que te activamos el audio, Mauri, para que des ahí un testimonio. Esto Hola, no está hola, hola. Hola, Seba, ¿cómo están, chiquillos? muy bien. Bueno, Gracias. mi pregunta, gracias por me perdí un poquito los 3 minutos iniciales, pero no sé si voy a dar en el clavo, pero tengo 2 testimonios que me han pasado de la muerte de un suicidio de un hermano y la muerte de mi suegro. Y son experiencias fuertes, donde tuve que buscarlo por 3 días, no aparecía. Esto ocurrió en la ciudad de Santiago, pero él decidió partir. Y dentro de ese dolor que sentimos en ese momento, porque él previo estuvo 6 meses conmigo, antes de irse a Santiago, donde en el fondo de mi corazón bueno, me emociona un poco, pero creo que cuesta superar, pero la muerte, después tú quedas marcando ocupado. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Qué fue lo que fallé? Piensas un montón de culpas, pero al final ya he entendido esto y es un proceso que él decidió y hay que respetarlo, y yo sé que él está mejor ahora, porque gracias no a búsqueda, es decir, a lo que la vida me ha ido enseñando a través de maestros terrenales, yo creo que son ángeles en la tierra, como nuestra expositora, que nos dicen, nos avisan, nos van diciendo, porque nosotros ninguno hemos experimentado la muerte. Pero sí, yo sé que más allá no estamos solos, como dicen. Y nos dicen, ellos nos vienen a acompañar y es un instante que nos estamos ausentes, y después vienen todos nuestros familiares, vienen todos nuestros seres, todas nuestras mascotas a acompañarnos en este paso de un lado a otro. Pero no quiero alargarme tanto. Y pasó con mi hija, con mi suegro, que yo nunca le quise. Él le tuvo un accidente camino hacia Temuco, se salió de la carretera y le avisó el cuerpo algo, pum, algo al hígado, que se quedó dormido. En un diagnóstico le hicieron, tiene cáncer, chuta, cáncer al hígado, y el cáncer más maligno. Nosotros con mi ex señora pusimos esto lo conversamos, ¿cómo le íbamos a decir? Porque mi hija era muy apegada a él. Él le enseñó lo del campo, le enseñó la tierra, le enseñó todas las cosas lindas que puede un hombre del sur enseñarle a una niña. A subirse arriba a las vacas, de los fardos, a conocer los ríos. Es decir, qué conexión más linda, más rica tuvieron los dos. Y el error que ahora yo me doy cuenta que cometimos es no haberle dicho a ella que también que estaba enfermo de cáncer y se iba a morir. Y me lo cuestiono hasta el día de hoy, porque ella ya tiene 19 años, él se murió en 2014. Me lo dice, papá, mamá, ¿por qué no me lo dijeron? Yo quería haberlo disfrutado, me dijo. Quería haberlo disfrutado los últimos 3 meses, dijo. Y bueno, me emociono porque, bueno, ya lo entiendo, no es culpa mía ni nada, ni de nadie. Es decir, uno quiere proteger a los hijos. Y a veces es un error, hay que decirle la verdad, pero a terciopelado. Ahora ya he entendido que hay que ser... perdón el silencio, pero me emociona un poco. Hay que ser cariñoso, amoroso con la muerte, porque es un paso más lindo, no puede ser, yo creo, pero en algún momento nos va a llegar. Pero ella hasta el día de hoy me lo dice, papá, no me dijeron, yo quería haber estado, disfrutado con él, haber estado. Y yo sé que ella va a crecer más y lo va a entender. Pero uno lo hace por protegerlos y como tú decías, Seba, tenía mucho miedo.
Ella no sé cuánto es el miedo que tiene, pero ella escucha la palabra cáncer y yo creo que se aterroriza. Entonces yo creo que a veces la verdad hay que decirla. Ya, eso era todo, no quiero alargarme más. Gracias. Muchas gracias, Mauri, por tu testimonio, muy emocionante. Si te gustaría decir algo como, bueno, en lo que dijo Mauricio, también para ir cerrando y para pasar a los grupos, te lo agradeceríamos mucho. Sí, bueno, Mauricio toca como un tema esencial, que es como el decir la verdad no solo le permite al moribundo despedirse, sino que en este caso a su hija, y está bien, o sea, la protección hacia nuestros hijos, hacia los niños, es algo eh, que lo empujó a él. Pero quizá yo también diría que de repente miremos el contexto sociocultural en que estamos. Hace años atrás, los niños veían a sus abuelos morir en la casa. Hoy día las personas mueren mucho en hospitales, clínicas. Los papás no llevan a los niños al cementerio y se ha producido como una especie de ocultamiento de la muerte, como que se la tapa. Y yo diría que parte de nuestro trabajo hoy día, y que tiene que ver con lo que ustedes están haciendo, Benjamín y Sebastián, es poner la muerte en el tapete, mirarla de frente y entender que es parte natural de la vida. Todos vamos para allá. Y por lo tanto, mientras más hablemos, más preparados vamos a estar y menos miedo va a haber. Y si a nuestros niños les explicamos, los llevamos al cementerio, los llevamos a ver a los tíos, abuelos enfermos, esto va a ser un poco como antes, que es natural. Si nacer y morir es natural, ¿por qué frente al nacimiento se han hecho como tantas cosas? ¿Y por qué la muerte se la ha tapado literalmente de tierra? Nadie habla. Afortunadamente hoy día, no sé si es porque yo exploro más el tema, pero en todo el mundo están habiendo movimientos de poner esto en la luz, de abrirlo. De hecho, conozco gente en Estados Unidos que está planteando cosas como si los niños necesitan colegios con ciertas particularidades para aprender, si los hospitales se construyen de tal manera para poder atender a los enfermos, ¿por qué no existen lugares donde las personas puedan morir en paz? Que sean lugares en paz, bonitos, serenos, que permitan que el que hace el tránsito lo haga en paz. O sea, incluso preocupados, porque hoy día eso no existe. Y es válido hacerse la pregunta, ¿por qué no hay lugares en que podamos ir a hacer el tránsito en paz? Entonces, ese es el tema de fondo de lo que dice Mauricio, es como, hablemos del tema. Gracias. Wow. Increíble. Y tal vez una última cosa que se me ocurrió es que estaba pensando como con todo este tema de la pandemia, escuché tantas como familias o personas como que donde había un abuelo, por ejemplo, que estaba enfermo y tanto miedo de, por ejemplo, de que se contagie, que al final nunca más lo vieron y la persona se terminó muriendo y por este como miedo tal vez casi absurdo de que se va a contagiar de no sé qué, o no absurdo, pero tanto miedo que al final nunca lo vieron más, lo vieron una vez en todo el año y la persona se terminó muriendo igual y probablemente ese abuelo o esa persona se terminó muriendo casi que más de soledad que de nada, porque le quitaron todo ese acompañar a morir quitado 100%. Entonces, no sé, se me ocurrió eso, una pequeña reflexión, pero tal vez, Seba, con eso yo creo que ya estamos para pasar los grupos, ¿o no? Sí. A ver, podemos aprovechar que la última pregunta llegó de Yamel. María Cristina, si la puede responder en lo más corto posible, pero o sea, la toma del tiempo que necesite, en verdad.
que Yamel pregunta y después pasamos a los grupos. Dice, mi madre partió hace un mes y mis 2 nietos no saben que ya se fue y preguntan por ella. Pero ¿en qué forma se les puede decir que ella no está? Sus padres le dicen que sigue enferma porque no saben cómo hacerlo. Wow. Es un poco, yo creo que tienen 4 años, yo creo que es un poco, María Cristina, no sé si quiere agregar, pero un poco lo que ya lo respondiste un poco antes. Claro, en los 4 años es difícil, pero yo creo que de a poco hay que ir diciéndoles que hay que ir transmitiendo la idea de que no va a estar más, porque esto de que se va al cielo, se va al sur, o, o Dios la llamó, hay tantos eufemismos alrededor de esto, que las personas no entienden. Hay veces en que una forma es ir de a poco, mostrándole fotos, diciéndole que ya no va a estar más, que no se fue, o sea, que no va a estar. Pero a un niño a los 4 años le cuesta entender ese concepto. Entonces hay que ir muy de a poco mostrándole fotos, explicándole el concepto de la impermanencia, que las cosas empiezan y luego terminan. Viene el día, después pasa la noche. Cosa que cuando llegue el momento entiendan ese concepto y que está bien, que toda la naturaleza está inmersa en ese concepto de impermanencia. Eso es lo que yo haría. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo creo que algo también como muy importante es no dejar que nuestros miedos propios afecten a los otros. O sea, estas situaciones por lo general hacen despertar los miedos más grandes que tiene uno. Y a veces en un miedo de encontrarse con esos miedos, valga la redundancia, uno se los pone a los otros, se lo pone al enfermo, se lo pone a los niños. Y yo creo que estas situaciones límite de alguna manera son un llamado a una autoobservación, a un despertar. Y lo que estamos haciendo aquí, hoy día somos alrededor de 100, lo hemos estado en los seminarios, yo creo que es un poco como, es como un ejército, yo creo, lo veo así, en el que estamos poniendo estos temas, porque después tienen ramificaciones, y hoy día somos 100 y empezamos a comunicar estos temas, y empezamos a ponerlos a la luz. Yo creo que se puede, o sea, se puede 100% empezar a cambiar la manera en la que vivimos, la manera en la que acompañamos la muerte, la manera en que todo. Así que muchas gracias, María Cristina, de corazón. Nosotros ahora vamos a hacer unos grupos. Gracias. Te invitamos a quedarte el tiempo que quieras, si quieres 10 minutos, media hora, duran un poquito más de 1 hora, y si te tienes que ir, obviamente también puedes ir. Los grupos son 4 a 6 personas en un grupo, y el día de hoy fue tan profundo de que vamos a ir así, vamos sin preguntas, porque este es un tema que a todos nos ha tocado. Como dijimos antes, en general hacemos preguntas, pero este es un tema que a todos nos ha tocado de alguna manera. El solo hecho de nacer ya significa que te tocó. Entonces, vamos transparentes, vamos como sellos, seminarios espirituales. Para los que han venido antes, les pedimos ahí que si hay alguien que no entiende mucho qué está pasando, que hagan un poquito de guía. O sea, ustedes saben, los que han venido más y los que es primera vez, sentirse lo más tranquilo posible, que este es un espacio de intimidad, donde no queda nada grabado, un espacio donde lo que pasa en ese grupo, entre las 4 o 5 personas que hay, y después nos juntamos como en 1 horita más, nos juntamos y compartimos en un cierre todos juntos. Lo que sí, ahora los que no se puedan quedar, les damos las gracias por haber venido. Esta charla va a quedar repetida en YouTube en unos días. Y los que no se pueden quedar los grupos, si pueden salir del Zoom, ahí Diego dice, les pedimos que vayan saliendo los que no se pueden quedar. Eso nos va a permitir hacer los grupos de mejor manera. ¿Sí, Benja? Una cosa más, Seba, que probablemente vamos a cerrar la reunión. Significa que si se les sale, no van a poder volver a entrar, por lo que si nos envían un WhatsApp ahí, nosotros les abrimos la reunión para que puedan volver a entrar. Porque pasa que si están en el Zoom desde el celular y les entra un llamado, a veces los echa, etc. Pero ahora estamos cerrando la reunión en la sección de grupos para que se quede solo la gente que participó de la charla. Así que esa era una acotación que quería hacer. Entonces ahora vamos a abrir los grupos. A la cuenta de 3, 2, 1 les va a aparecer un botoncito azul, lo pinchan y ahí ya entramos a los grupos. Así que 3, 2, 1 y ahí.